¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Fiesta, fiesta. Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. Yo comencé en las adicciones a partir de los 12 años, bebiendo alcohol a las escondidas de mis papás. Lo hacía como una travesura, o lo que yo creía que iba a ser una travesura. Llegando a la preparatoria es cuando conozco más drogas y mi dependencia comienza a raíz de que esa soledad que sentía por la falta de mis papás, de que ellos trabajan mucho y están ocupados, entonces yo lo veía como que no me ponían atención o que no tenían tiempo para mí. Cuando uno tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexual, pues se le atraviesan muchas cosas, hay mucha homofobia, mucho odio y eso era lo que a mí me mataba. Desde primaria sufriendo bullying por parte de mis compañeros, por parte de profesores incluso, y no tener a quién recurrir para hablarlo, estar en las fiestas, estar en los excesos, esta parte, bueno, en mi caso personal, esta parte egocéntrica de que me conocieran o de que me reconocieran como de las que más aguantaba, pues estaba chido, ¿no? Según yo. Hay que ser más bien reales con uno mismo de lo que siente y darse cuenta de que si estás sufriendo ya por las drogas es porque ya no es tan divertido. O sea, en algún punto se va a acabar la diversión, ya sea porque te dé una sobredosis o porque te accidentes. Es mejor acercarse a pedir ayuda. Pedir ayuda es más de valientes que seguirse hundiendo por miedo al qué dirán. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Mi nombre es Nadia Robles y soy directora de Coordinación de Programas Nacionales en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hoy por la mañana tuvimos una sesión bastante nutrida con la presentación del Informe Mundial sobre las Drogas. Por parte de CONADIC presentamos también el informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México. Y también los colegas de seguridad estuvieron presentando a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito un informe sobre el monitoreo de cultivos de amapola. El día de hoy les voy a hablar justamente del informe sobre la situación de la salud mental
y el consumo de sustancias. Este trabajo lo hacemos de manera colegiada al interior del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias. Nuestro primer informe fue en el 2019 y bueno, pues gustosamente este año estamos presentando nuestro segundo informe con algunos datos actualizados que nos permiten pues dar cuenta de cómo se encuentra el consumo de sustancias hoy en día en nuestro país. También algunos elementos de la carga de enfermedad, no solo del consumo de sustancias, sino también de algunos trastornos de salud mental. Y también les compartiremos qué hay de nuevo en algunos aspectos relacionados con la regulación de la cannabis y también el impacto que tiene en la salud. Así que comencemos. Me gustaría primero compartirles acerca de la cannabis. Como ustedes saben, hemos tenido distintas modificaciones a nivel regulatorio en nuestro país. Hoy contamos con una regulación en materia de cannabis para uso médico y científico, así que hasta el día de hoy pues hay la posibilidad de acceder a ciertos medicamentos derivados de cannabis siempre y cuando se cumplan algunas reglas que establece la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Y también se puede hacer investigación. Estamos bastante expectantes de saber qué habrá de nuevo respecto a la investigación, pues la cannabis se ha descubierto que tiene bastantes usos terapéuticos. También la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el nivel de peligrosidad o el daño asociado al consumo de cannabis no puede estar agrupado del mismo modo que otras sustancias como los opiáceos o los estimulantes de tipo anfetamínico, así que han sugerido que se disminuya los índices regulatorios o que se disminuya la fiscalización para que no tenga tantos controles y se permita el uso con fines médicos. En este sentido, también se ha valorado la regulación de la cannabis para uso adulto y al día de hoy todavía continúa en discusión qué sucederá con la propuesta de ley para que se abra el uso adulto, que en realidad el uso adulto está permitido al día de hoy, no está penado. Sin embargo, todas las acciones relacionadas con la obtención de la cannabis o la producción o la venta, pues hoy día no están permitidas. Entonces esta ley supondría poder tener todos los elementos para un mercado lícito de la cannabis y no uno ilícito como el día de hoy lo tenemos. Sin embargo, existen muchas dudas respecto a cómo podrá impactar en la salud el que tengamos una regulación para uso adulto. Y generalmente, cuando tenemos una referencia de cómo está el consumo en nuestro país, solemos abocarnos a las encuestas nacionales que nos dan alguna información acerca de qué tan frecuente es el uso entre las personas o qué tanto se da entre las personas. Así tenemos algunos índices como el consumo alguna vez en la vida, que ustedes están viendo en su pantalla. A través de este diagrama podemos enseñarles que 8.6% de la población ha consumido cannabis alguna vez en su vida. Básicamente este indicador lo que nos dice es que las personas han experimentado con la cannabis, pero pudieron haber consumido una sola vez o pudieron haber consumido muchas más y pues lo que obtenemos a través de esta encuesta no nos lo permite saber. Pero también tenemos un indicador de lo que generalmente conocemos como consumidores actuales. Los consumidores actuales son aquellas personas a las que se les preguntó si habían consumido cannabis en el último año y dijeron que sí. Sin embargo, esto también no nos permite saber exactamente si hay un problema de salud relacionado con la cannabis, porque estas personas que consumieron en este último año pudieron haber consumido una vez, 2 veces, 100 veces o incluso más. Lo que sí nos permite tener una referencia un poco más clara acerca de las consecuencias o el impacto en la salud del consumo de cannabis es la posible dependencia. Y aquí encontramos en la última encuesta nacional de consumo de sustancias que se hizo en el año 2016 que 0.6% de la población, es decir, menos del 1%, contó con algunos criterios que podrían hacer pensar que tienen una probable dependencia. Esto, en resumidas cuentas, nos hace saber que de 14 experimentadores probablemente una persona desarrollará algún trastorno de consumo de sustancias. Hablamos específicamente de experimentadores de la cannabis porque fue la sustancia que tuvo más incrementos en los últimos años en la experimentación y en realidad otras sustancias como la cocaína, las metanfetaminas, pues tuvieron un consumo mucho menor.
Pero si quisiéramos saber realmente acerca del consumo problemático asociado con las sustancias, en específico con la cannabis, podríamos tomar en cuenta cómo está la demanda de tratamiento en nuestro país. A falta de estudios más periódicos como las encuestas nacionales, es muy buen indicador la demanda de tratamiento porque nos da una referencia del consumo problemático de sustancias. Y como podemos ver también en esta imagen, identificamos que el consumo de metanfetaminas o la demanda de tratamiento por consumo de metanfetaminas se ha incrementado tremendamente, básicamente en un 197%, en tanto que la demanda por consumo de cannabis o por consumo de alcohol ha disminuido entre 34% y 38% en ambas sustancias. Ahora bien, no solamente es un referente importante la demanda de tratamiento, también hay un índice que es bastante valioso, que es la carga de enfermedad. La carga de enfermedad se refiere al impacto que tiene en la salud el consumo de las sustancias, porque bueno, pues muy probablemente en algunos casos van a generar algún grado de discapacidad o incluso pues tenemos el caso del alcohol que genera bastantes muertes a nivel mundial. Si nosotros valoráramos por tipo de sustancia cuáles sustancias tienen una mayor carga de enfermedad en nuestro país, encontramos que el consumo de alcohol tiene una carga de enfermedad mayor con 268 años de vida saludables perdidos por cada 100,000 habitantes, en tanto que para los opiáceos son 53 días, para la cocaína son 32, para las anfetaminas son 13 y para la cannabis son 6. Entonces, esta referencia sí es bastante pues clara porque nos deja ver que en nuestro país el consumo de alcohol es el que tiene mayor impacto en la salud. Y no con esto quiero decir que el de cannabis sea inocuo, realmente sí tiene un impacto a la salud y sabemos que algunas personas que consumen o experimentan en algún momento probablemente desarrollarán dependencia si es que continúan con su consumo y si el consumo es frecuente. El factor realmente de mayor riesgo es cuando los adolescentes están consumiendo o experimentando hasta los 24 años, porque es el tiempo en el que se está desarrollando el cerebro. Entonces, ahí esperaríamos que no hubiera ningún tipo de consumo, pero en realidad cuando las personas empiezan a consumir siendo adultas, será más difícil. Incluso sucede para la mayoría de las sustancias que se desarrolle un patrón de consumo que lleve a la dependencia. Así también tenemos en esta imagen qué sucede con los países que ya han regulado la cannabis. Y uno de los ejemplos más importantes que tenemos en nuestra región de las Américas es el caso de Uruguay y el caso de Canadá. En el caso de Uruguay tenemos 13.2 años de vida perdidos por discapacidad por cada 100,000 personas y en el caso de Canadá son 28.2 años. En estos dos países está regulado el consumo adulto y tenemos un caso especial que es el de Estados Unidos. En este caso, a nivel federal, la cannabis no está regulada, pero en varios estados sí es permitida. Entonces aquí tenemos una carga de enfermedad de 25.1 años. Y como lo comentábamos anteriormente, en el caso de México son 6 años. Esto es importante porque nos lleva a reflexionar un poco de qué pasa con los países que sí regulan o que no regulan. Los países que han regulado el uso de cannabis tienen mayor impacto en la salud y aquí podemos ver algo bastante interesante. Tenemos a los países con las prevalencias de consumo de cannabis en el último año más altas y tenemos a Estados Unidos, que ya les comentaba, no está regulado a nivel federal o no está permitido a nivel federal, y el caso de Jamaica. Pero tenemos países, por ejemplo, como Canadá, que recientemente abrió la regulación de el uso lúdico de cannabis, y Uruguay, que lo hizo así hace más o menos 7 años. Entonces, aquí tenemos prevalencias de consumo muy similares para situaciones regulatorias pues bastante distantes en tiempo. Tenemos el caso también de Holanda, que como ustedes probablemente sepan, es un país que en Europa que ha permitido los coffee shops, que tiene la posibilidad las personas pues de consumir cannabis en ciertos puntos,
pero que no necesariamente está abierto el mercado. En este caso está descriminalizado y tenemos una prevalencia de consumo, pues diríamos en esta gráfica regular. Tenemos otros países en las mismas condiciones como Austria, como Portugal, como Colombia, como México, pero incluso cuando vemos en dónde se ubica México, México se encuentra muy lejos de las prevalencias de otros países que tienen esta misma situación de descriminalización o que bien han permitido el uso lúdico de manera abierta. Así que, ¿cuál sería nuestra conclusión en este caso? Pues que no necesariamente el contexto regulatorio es el que determina las prevalencias de consumo. En realidad, las prevalencias de consumo pueden estar relacionadas o están relacionadas con muchos factores, factores más proximales y otros más distales, como la sociedad en la que vivimos, los factores de riesgo a nuestro alrededor, nuestra personalidad, los recursos que tenemos, por ejemplo, para enfrentar distintas situaciones, entre ellas, por ejemplo, el ofrecimiento de sustancias. Entonces, no podríamos concluir tácitamente en que si se abre la regulación, incrementará exponencialmente el consumo. De hecho, aun cuando se ha incrementado el consumo en nuestro país, como podemos ver en esta imagen, el consumo se encuentra muy por debajo de otros países que tampoco lo tienen regulado o que lo tienen regulado. Ahora, esto se explica más claramente a través de este cuadro que podemos ver, y podemos ver las mediciones que se han realizado en distintos años, podemos ver las prevalencias de consumo y podemos ver claramente en qué países se ha regulado el uso de cannabis, tanto con fines medicinales como con fines de uso adulto. Y en realidad a nivel mundial hay muy pocos países que tienen regulado el uso adulto, pero podemos ver que en muchos países también el consumo es bastante alto, aun cuando no está regulado su uso. Así que no necesariamente es un predictor. ¿Qué sí puede ser un predictor de altas tasas de consumo? Pues como les decía, algunos factores sociales, pero en la medida en la que también se apliquen medidas tempranas para que de la experimentación no se pase a un consumo más habitual o a la dependencia, pues definitivamente también tendremos mejores expectativas. En realidad en nuestro país es más común que las personas no consuman sustancias como la cannabis, otro tipo de sustancias que están denominadas ilícitas. Lo más común es que la población consuma alcohol y tabaco, que como ya vimos anteriormente, tiene una gran carga de enfermedad. Ahora, en este informe también pudimos delimitar algunas situaciones relacionadas con el COVID-19. El COVID-19 sin duda alguna vino a cambiar la dinámica en muchas familias y aquellas personas que acostumbraban consumir sustancia pues también tuvieron algunos cambios en su dinámica. Hicimos el año pasado, en el mes de octubre, una encuesta, es un estudio hemisférico, bueno, formó parte de un estudio hemisférico sobre consumo de sustancias, donde exploramos qué sucedía con el consumo de algunas sustancias en el contexto de la pandemia y en el contexto también del confinamiento o las medidas de distanciamiento social. En nuestro estudio participaron más de 17,000 personas, un importante número fueron mujeres y 37% fueron hombres. Agradecemos mucho a las entidades que nos estuvieron apoyando para realizar este estudio, especialmente a los estados de Guanajuato, Querétaro, a la Ciudad de México, a Durango y al Estado de México, que fueron las principales entidades donde residían las personas que nos contestaron esta encuesta. Nos resultó bastante importante conocer con quiénes compartían el hogar las personas que contestaron, pues porque eso iba a determinar en gran medida la dinámica que podían tener en casa. Y pues la mayoría nos dijo que convivía con su pareja en un 31%, el 30.8% con los padres y el 28.7% con familiares, es decir, la mayoría de las personas vivían o cohabitaban con alguien más. En cuanto a la situación laboral, la mayoría, es decir, el 78% estaban trabajando y el 14% pues no era estudiante y una menor proporción eran personas que no tenían empleo. También tuvimos un número de personas que nos respondieron que desafortunadamente habían perdido el empleo
a partir de la declaratoria de la pandemia. Además, pues les preguntamos cómo visualizaban las relaciones en el hogar en el contexto del confinamiento, porque bueno, pues las medidas de distanciamiento social implicaron que muchas personas tuvieran que quedarse en casa. Un gran número de personas nos dijeron que sus relaciones no habían cambiado y que se habían mantenido igual, pero también un importante número, el 32%, nos dijo que las relaciones se habían vuelto más complicadas y más difíciles. Esto lo asumimos porque pues había más tiempo de convivencia entre los miembros de la familia. Algunos, el 11%, nos dijo que las relaciones en realidad se habían vuelto más sencillas, ¿no? durante la convivencia. Sin embargo, cuando pensamos en que algunas relaciones se vuelven más complejas o se vuelven más difíciles, desafortunadamente encontramos que en algunos casos algunas situaciones de violencia se incrementaron, especialmente la violencia como el maltrato económico o el maltrato psicológico. Obviamente esto también nos dio elementos para que a través de la línea de la vida, pues las personas que apoyan, que dan apoyo psicológico a quienes llaman por teléfono, pues tuvieran elementos de conocimiento de que esto estaba incrementando y que pues estuvieran preparados para la respuesta. Otro elemento que fue muy importante en el ámbito de la salud mental fue preguntar cómo se sentían las personas en relación a su salud mental, ¿no? Cómo se sentían anímicamente. Y un gran número, el 39%, nos dijo que se sentía estresado, preocupado, ansioso, angustiado o desesperado. Esto significa que muchos estados emocionales relacionados con la ansiedad estuvieron presentes. En menor medida, algunas personas nos contestaron que se sentían deprimidos o decaídos y un 31.6% nos dijeron que se sentían bien, es decir, que sentían un estado de ánimo normal. Ahora bien, cuando les preguntamos acerca del consumo de sustancias, el 32% declaró estar consumiendo alcohol, el 24% tabaco y el 14% cannabis. Si nosotros podemos echarle un vistazo a esta imagen, podemos identificar que el consumo de alcohol, de tabaco, de cannabis y de cualquier otra sustancia fue mucho más alta en el caso de los hombres que en las mujeres. Esto generalmente sí se presenta así en la población general. El consumo entre hombres es más alto, hablando en prevalencias o en porcentajes, que en el caso de las mujeres. Desafortunadamente, las mujeres representan pues un elemento de desventaja, que es que el impacto a la salud es más acentuado en ellas que en el caso de los hombres. También les preguntamos acerca de si su consumo se incrementó, disminuyó, se mantuvo igual. Y aquí sucede algo interesante. En el caso del alcohol y del tabaco nos dijeron que en la mayoría de los casos el consumo no se modificó, se mantuvo igual y si acaso pues aumentó en menos del 20% de los casos. Pero en el 60% de los casos el consumo de drogas ilícitas, hablando de cannabis, cocaína, estimulantes de tipo anfetamínico, disminuyó. Asumimos que tal vez el acceso a estas sustancias en un primer momento fue más complicado, pero bueno, esa fue una respuesta bastante interesante en el caso de las sustancias ilícitas. También preguntamos acerca de las razones por las que se incrementó el consumo, y aquí hay un punto clave en temas de salud mental, porque gran parte del grupo que estuvo consumiendo sustancias nos dijo que consumieron o que se incrementó el consumo asociado a estados como la ansiedad, el estrés o pues el malestar que generaba el confinamiento. Desafortunadamente, pues muchas personas pues a todos en general creo que nos tomó por sorpresa todas estas medidas del confinamiento y no todas las personas cuentan o contaron con elementos en su momento para enfrentar la soledad, el distanciamiento, el no poder salir de casa, no tener distracciones, algunos haber perdido el empleo y más gravemente pues haber perdido un ser querido. Creo que esto también nos dejó bastantes reflexiones acerca de la relevancia de la salud mental, de la atención oportuna cuando tenemos un problema de salud mental, lo importante que son los profesionales de la salud y lo elemental que resulta que cuando sentimos que algo no va bien en nuestra vida, pues busquemos ayuda o busquemos algún tipo de asesoría.
Ahora, otros elementos que pudimos analizar en este informe fue el consumo problemático de sustancias. Al principio, cuando les hablaba de la cannabis y les decía que un elemento central es el consumo problemático, pues lo obtenemos generalmente a través de la demanda de tratamiento que tenemos en la Red Nacional de Atención, que está constituida por los centros de atención primaria en adicciones, por los centros de integración juvenil y por algunos centros que no son gubernamentales, ya sea en modalidad ambulatoria o en modalidad residencial. Lo que más llamó nuestra atención en este caso fue la presencia importante del consumo o de la demanda de tratamiento por consumo de estimulantes de tipo anfetamínico. Es importante porque en este año, en 2020, aun cuando disminuyó la demanda de atención, las sustancias por las que se demandaba tratamiento pues continuaban manteniendo los mismos patrones. Lo vamos a ver más claramente más adelante. Pero de 92,000 personas, un poco más de 92,000 que se atendieron en la red de atención, la principal sustancia por la que se brindó atención fueron los estimulantes de tipo anfetamínico, seguido del alcohol y seguido de la cannabis. Esto fue muy similar en el caso de las mujeres y de los hombres, pero bueno, en general puede haber alguna variación entre hombres y mujeres respecto a la sustancia que está en primero y segundo lugar, no así en el caso de la cannabis que está en tercero. Esto lo podemos ver mucho más claramente y vemos que a partir del año 2017 los estimulantes de tipo anfetamínico crecieron exponencialmente. El consumo o la demanda por consumo de cannabis disminuyó también a partir de ese mismo año y vemos una tendencia hacia el decremento en la demanda de tratamiento por consumo de alcohol. Siempre solemos tener prevalencias o porcentajes mucho más bajos en el caso de otras sustancias como los inhalables, la cocaína, los opiáceos, pero aquí llama la atención que empezamos a ver una tendencia al incremento de los alucinógenos, por lo que en los próximos años tendremos que ir viendo cómo va creciendo. Si bien se encuentra cerca del 10% la demanda de tratamiento por consumo de alucinógenos, vemos una clara tendencia al incremento desde 2016, que teníamos porcentajes pues bajísimos. Aquí podemos ver claramente que también la demanda de tratamiento no se comporta igual de entidad a entidad. Vemos entidades en las que es mayor la demanda por estimulantes de tipo anfetamínico, en otros casos por alcohol y en otros casos por cannabis. De hecho, la mayoría de los estados que ustedes ven en verde demandaron tratamiento como principal sustancia por estimulantes de tipo anfetamínico, básicamente el occidente del país y gran parte del norte de nuestro país. Hacia el centro y el sur tenemos más estados que demandaron tratamiento por consumo de alcohol y solo 4 entidades en las que el consumo de marihuana o de cannabis representó la primera sustancia por la que se demandaba tratamiento. Esto también nos hace reflexionar acerca de las medidas que se tienen que tomar en cada entidad y que de alguna manera tienen que estar diferenciadas. No podemos tratar de la misma manera el consumo de todas las sustancias y bueno, los problemas asociados no necesariamente serán los mismos, porque si fueran los mismos veríamos el país de un solo color y en realidad las diferencias a nivel territorial son sumamente importantes. Ahora, otros elementos que estuvimos analizando en el contexto de este informe fue la carga de enfermedad, que ya les mencionaba yo anteriormente. Se trata de los años de vida saludables que se pierden por la discapacidad o por muerte prematura por cada 100,000 habitantes. Esto es una medida estándar que se utiliza para valorar la carga de enfermedad de todos los padecimientos. Estamos hablando de diabetes, de cáncer, de cualquier enfermedad que ustedes se puedan imaginar, incluyendo aquellas en el campo de la salud mental, incluidas las adicciones. Entonces, cuando valoramos qué trastornos de salud mental tienen mayor carga de enfermedad, identificamos que el trastorno depresivo mayor es el que mayor carga de enfermedad tiene, pero aquí hay un tema interesante también, porque podemos ver que esta carga de enfermedad es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Después de los trastornos depresivos, el trastorno depresivo mayor sigue los trastornos por ansiedad. Y en este caso
vemos que de la misma manera las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres. Eso también obviamente nos hace repensar cómo se implementan los programas y cómo se planean las estrategias, porque pues sin duda alguna deben de tener una perspectiva de género y además una perspectiva de género no binario que incluya a todos aquellos grupos de la diversidad sexual que no necesariamente están contemplados en los estudios o en los programas. La carga de enfermedad también podemos distinguirla por entidad federativa. Y llama la atención que cuando contabilizamos a todos los trastornos de salud mental, exceptuando las adicciones, tenemos que hay entidades con mucho mayor carga de enfermedad como Baja California Sur, Campeche, Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco. Y si lo pusiéramos en un mapa, tal vez veríamos que en el sur del país tenemos una mayor carga de enfermedad relacionada con los trastornos mentales y del comportamiento. Esto se puede deber a muchísimas causas, pero bueno, también nos hace repensar que cada estrategia que se implemente debe contemplarse de acuerdo al espacio local o al territorio en el que se implementa, porque no en todos los casos está representando la misma carga de enfermedad del trastorno. Cuando analizamos qué sucede en el caso del consumo de sustancias, tenemos aquí dos elementos. En el caso de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas u otras sustancias, lo tenemos como un factor de riesgo, porque en el consumo no todas las personas que usan sustancias son dependientes o presentan problemas, pero sí pueden tener algún grado de discapacidad que no signifique que la persona está impedida para realizar alguna actividad permanentemente, pero sí puede tener algunos estragos momentáneos, ¿no? Como en el caso del consumo de alcohol, que si hay una resaca, pues las personas pueden dejar de asistir a trabajar o pueden requerir por una intoxicación algún servicio de atención. Eso sería parte de la discapacidad asociada al consumo de alcohol como un factor de riesgo. Entonces tenemos que el consumo de tabaco y el consumo de alcohol pues tienen la mayor carga de enfermedad en tanto factores de riesgo. Pero cuando hablamos de las causas, es decir, cuando ya se presenta un trastorno por consumo de sustancias, pues seguimos viendo algo muy similar. Los trastornos por consumo de alcohol son los que presentan mayor carga de enfermedad. Y si lo vemos en esta imagen, también podemos distinguir qué sucede con cada entidad federativa. En realidad, en la mayoría de ellas hay una mucho mayor carga de enfermedad por el consumo del alcohol. Sin embargo, sí sucede algo diferente en algunas pocas entidades. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de Chihuahua, tenemos también una importante carga de enfermedad por los trastornos relacionados con el consumo de cocaína. En algunas otras entidades, como por ejemplo Tamaulipas o Sinaloa, sucede algo similar, aunque en la mayoría de los casos en realidad la mayor carga de enfermedad es por el consumo del alcohol. Regresando a Chihuahua, además tenemos una importante carga de enfermedad por consumo de opioides, que a nosotros nos hace bastante sentido, porque el consumo de opioides en nuestro país suele darse con mayor frecuencia en la frontera norte, ¿no? En la franja muy cercana a la frontera norte de México. Ahora, estos solamente son algunos datos, algún resumen que hemos decidido compartirles la tarde de hoy, relacionada con el informe que se presentó hoy en la mañana. Y tenemos algunas consideraciones relacionadas con todos estos datos. Realmente tenemos muchísima información y es imposible pues abordarla toda en una sesión, pero algo que sí podemos resumir a partir de la información o de datos duros que tenemos es que pues la regulación de la cannabis sigue siendo un reto en nuestro país. Y mucho de lo que esperamos en el contexto regulatorio es que todas las decisiones estén basadas en información, en evidencia científica, y al día de hoy no tenemos una relación directa entre la regulación y el incremento del consumo. Esto es importante decirlo porque es como desmitificar un poco los aspectos relacionados con la regulación. Sí anticipamos que puede incrementar el consumo experimental, pero en realidad también anticipamos que los niveles de dependencia no necesariamente estarían cambiando o de consumo problemático. También que pues una situación totalmente distinta a lo cotidiano como
la declaratoria de la pandemia por COVID-19, pues cambió la vida de muchas personas, y el estrés y la ansiedad fueron los estados emocionales más prevalentes entre la población. Afortunadamente, desde la Secretaría de Salud y desde distintas estrategias se estuvo atendiendo oportunamente. Pudimos ver que si bien los servicios presenciales disminuyeron en gran medida porque se evitó el contacto cara a cara, muchas llamadas telefónicas entraron a la línea de la vida. La línea de la vida es un servicio también que es multicanal, entonces tanto por redes sociales o por teléfono, mucha gente se estuvo comunicando y estuvo pues buscando cómo resolver todo este tipo de situaciones. Hubo una importante estrategia detrás, y el día de hoy también les puedo decir que los servicios de atención en el primer nivel se están preparando bastante con las capacitaciones que toman los profesionales de la salud en la guía de intervención para cerrar las brechas en salud mental, mejor conocida como MHGAP, para que ante estas situaciones haya profesionales formados que puedan dar respuesta de manera oportuna y que cuenten con mayores herramientas y mayores elementos. También algo que nos preocupa es el marcado crecimiento del consumo problemático de las metanfetaminas. Para muchas entidades resulta preocupante, y en este año estamos trabajando con elementos de atención como los estándares de tratamiento, especialmente focalizados para darle herramientas a los profesionales de la salud para atender casos de consumo de metanfetaminas. Hay una serie de tratamientos que son mucho más prometedores y bueno, estaremos abordando estos puntos con los profesionales de la salud a nivel nacional. Otro elemento importante es algo que bueno, se viene confirmando ya desde hace muchos años, que es que la depresión es un trastorno altamente discapacitante, incluso más que el consumo de sustancias. Eso hay que decirlo, los trastornos de salud mental en muchos casos tienen mucha más carga de enfermedad que el propio consumo de sustancias, y que hablando de discapacidad generan más discapacidad entre las mujeres. También pues hablando ya específicamente de las sustancias, que el alcohol y el tabaco siguen representando la mayor carga de enfermedad versus las sustancias ilícitas. Me resta por decir también que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se pugna porque se haga bastante difusión acerca de la prevención del consumo de este tipo de sustancias, aunque desde la Comisión Nacional contra las Adicciones incluimos a todas las sustancias psicoactivas como un factor de riesgo, incluimos al alcohol y al tabaco. Pero bueno, algo que sí nos resulta importante decir es que encontramos que el consumo de sustancias psicoactivas de tipo ilícito suelen estar bastante estigmatizados, se suele estigmatizar bastante a los consumidores, y justamente por eso, en el contexto de esta fecha, del 26 de junio, pues nos hemos unido a distintas iniciativas y campañas. Tenemos la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este año se está usando el lema o el mensaje a nivel internacional: hablemos de drogas, la información salva vidas. Y bueno, durante la semana ya hemos tenido distintas intervenciones, hemos tenido difusión de materiales adheridos a este mensaje. Siempre es importante no solo hablar de drogas, sino hablar de las personas que consumen las sustancias y hablar de los factores de protección, justamente ya sea para evitar el consumo o para detener el consumo en la experimentación y que no se convierta en posible dependencia. Por supuesto, también tenemos la campaña de CONADIC-CONSAME en el contexto de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, donde estamos difundiendo y hemos difundido durante toda esta semana distintos mensajes relacionados con la relevancia de la prevención y con la no estigmatización de los consumidores de sustancias. Hemos tenido por las mañanas de esta semana distintas ponencias, distintas conferencias con personajes bastante destacados de nuestras instituciones, y hemos podido ir dilucidando lo importante que es que en las políticas de drogas se deje de estigmatizar el consumo y a las personas. En realidad también por eso nos hemos unido a la campaña global Apoye no castigue, porque manda un mensaje claro de que las personas que consumen sustancias requieren apoyo, requieren atención
y bueno, pues no necesitan obviamente que sean criminalizados ni tampoco que sean castigados de ningún tipo. En el contexto también de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones tenemos muy claro este mensaje, y el mensaje es que el consumo de sustancias psicoactivas son un tema de salud pública, al menos desde nuestra perspectiva esa es la visión, y no son un tema de seguridad. El consumo como tal no es un tema de seguridad, porque también desafortunadamente está muy estigmatizada la vinculación entre el uso de sustancias ilícitas con la violencia y la delincuencia, y este vínculo en realidad no está fundamentado sólidamente en evidencia científica. Y además, el día de hoy, 24 de junio, hacemos una transición y unimos y enlazamos nuestra campaña de concientización acerca de no estigmatizar, de pues promover la prevención del consumo de sustancias y también la reducción de daños hacia las políticas de drogas con perspectiva de género no binario. La perspectiva de género no binario habla de cómo es importante que las mujeres estén incluidas en los programas, pero también toda la población que pertenece a los grupos de la diversidad sexual, o que se denominan como no binarios, porque no necesariamente se reconocen en el género hombre o mujer, o masculino o femenino. Y nosotros también nos adherimos a esta perspectiva porque sí está fundamentado científicamente, como ya se los mencioné anteriormente, que las mujeres sufren más afectaciones por el consumo de sustancias, y también está muy bien documentado que los grupos de la diversidad sexual pasan por lo mismo. También pues estamos muy cercanos a la conmemoración del Día del Orgullo LGBT, entonces pues muchas de nuestras actividades las hemos enlazado a partir del día de mañana y en los siguientes días con las actividades que conmemoran esta fecha. Sin duda alguna creemos desde la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental que inclusión es prevención, así que en la medida en la que las políticas y los programas incluyan a todos y todas las mexicanas sin distingo de orientación sexual ni de otro tipo de característica, pues van a ser muchísimo más exitosas. Quiero agradecerles la atención que le han prestado a esta sesión del día hoy, 24 de junio. Y bueno, pues los invitamos a que el día de mañana continúen con nosotros en las transmisiones en vivo que seguiremos teniendo por la mañana y por la tarde. Buenas tardes. Yo comencé en las adicciones a partir de los 12 años, bebiendo alcohol a las escondidas de mis papás. Lo hacía como una travesura, o lo que yo creía que iba a ser una travesura. Llegando a la preparatoria es cuando conozco más drogas y mi dependencia comienza a raíz de que esa soledad que sentía por la falta de mis papás, de que ellos trabajan mucho y están ocupados, entonces yo lo veía como que no me ponían atención o que no tenían tiempo para mí. Cuando uno tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexual, pues se le atraviesan muchas cosas, hay mucha homofobia, mucho odio y eso era lo que a mí me mataba. Desde primaria sufriendo bullying por parte de mis compañeros, por parte de profesores incluso, y no tener a quién recurrir para hablarlo, estar en las fiestas, estar en los excesos, esta parte, bueno, en mi caso personal, esta parte egocéntrica de que me conocieran o de que me reconocieran como de las que más aguantaba, pues estaba chido, ¿no? Según yo. Hay que ser más bien reales con uno mismo de lo que siente y darse cuenta de que si estás sufriendo ya por las drogas es porque ya no es tan divertido. O sea, en algún punto se va a acabar la diversión, ya sea porque te dé una sobredosis o porque te accidentes. Es mejor acercarse a pedir ayuda. Pedir ayuda es más de valientes que seguirse hundiendo por miedo al qué dirán. Juntos por la Paz, con Adif. Gobierno de México.